El coronavirus es una realidad en nuestro país, pero ¿qué medidas adoptaremos los panameños para contener hasta donde sea posible esta enfermedad? La directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud, la doctora Nadja Porcel, es nuestra invitada de hoy en Cara a Cara y responderá nuestras interrogantes. Doctora Nadja, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Bueno, esta semana definitivamente ha sido una semana crucial para Panamá. Hemos visto un cambio de actitud en la población y es precisamente porque tanto la primera víctima fatal del coronavirus se hace presente en nuestro país. Lo habíamos visto en Europa, sin embargo ya Panamá tiene consecuencias del coronavirus. Aquí lo importante, y queremos hacerlo a través de este programa, es destacar el tema de cómo los panameños podemos contribuir a practicar todas estas medidas de prevención y que junto con las autoridades del Ministerio de Salud podamos prevenir hasta donde sea posible más casos en nuestro país. Bienvenida a Cara a Cara y cuéntanos un poco sobre este balance a nivel de estrategias y protocolos que desarrolla el Ministerio de Salud. Muy buenos días, gracias Dorcas por la oportunidad que le dan al Ministerio de Salud en nuestra figura para mandar este mensaje a la población panameña. Pues el balance es que llevamos varios meses, nosotros nos hemos adelantado a todos los elementos de la pandemia que ya fue decretada hace unos días por el director de la OMS. Nosotros desde el primer día que supimos a través de nuestra vigilancia epidemiológica que había un evento ocurriendo en China, empezamos a tomar las previsiones necesarias. Al principio son previsiones de carácter técnico, de darle seguimiento al evento y son elementos de carácter de nuestro diario bregar como epidemiólogos. Se instaura lo que se llama una sala de situación donde se reúnen todos los epidemiólogos, analizamos la situación y ahí fue donde entonces nosotros, teniendo esa visión, pues conversamos con la señora ministra, le informamos, tenemos esta situación y por supuesto con la visión de ella que es mucho más amplia y abarcadora de todos los procesos, se decidió entonces empezar a elaborar no solamente el plan, sino todos los protocolos que en este momento estamos instaurando. Hay algo importante, directora, y me parece que está muy bien para la población, el que se le esté dando, por decirlo de una manera, cada 24 horas, 6:30 de la tarde, un informe a la nación, que se sienten profesionales de la salud a explicar, porque yo creo que en este momento los panameños tienen una sed muy grande de saber dónde estamos, qué estamos haciendo y qué debemos hacer. Por ejemplo, el tema del lavado de manos, cómo se deben lavar las manos. Decía en estos días una epidemióloga, cante 2 veces el feliz cumpleaños y es el término adecuado para que usted sepa que se lavó bien las manos. Entonces, cosas como estas yo creo que son muy importantes y elementales. Ahora, nuestra realidad es que ya el coronavirus o el COVID-19 está en nuestro país. Ya no es un tema de decir, disculpa, ¿vienes de España o de Italia o de China? Ya está en Panamá. ¿Cómo bregar con eso? Porque aquí hay un reto importante, que el pánico, directora, no acapare a la población, porque podemos comenzar a hacer cosas que no son las adecuadas y que en vez de ayudarnos nos van a perjudicar. ¿Cómo bregar con eso, directora? Bueno, nosotros lo que hemos establecido desde el inicio, nosotros nos manejamos por escenario y vamos de menos a más, vamos de los escenarios más básicos y simples hasta los escenarios más complejos y en ese sentido los protocolos se van adaptando y van desde la comunicación, como tú bien lo has dicho, que inicialmente, si ustedes pudieron haberse dado cuenta, era mucha campaña de comunicación sobre lavado de manos y tal. En este momento se intensifica ese protocolo de prevención, pero además se empiezan a poner en funcionamiento los protocolos de atención, dónde direccionar a las personas, dónde van los casos, cómo vamos a hacer, eso en dependencia de cómo se mueve todo a nivel internacional. Y bueno, no es fácil, pero nosotros hemos estado haciendo un trabajo con todos estos asesores. Esta semana presentamos algunos de los asesores, ellos han estado trabajando con nosotros siempre de la mano
del grupo epidemiológico, infectólogos, neumólogos, intensivistas y personas. Tenemos un ex ministro de Salud y tenemos a un ex funcionario de la OMS y al director de OMS Panamá. En ese sentido, nosotros hemos tomado todo lo que se hace a nivel internacional y lo hemos adaptado a nuestras características. Y bueno, decirle a la gente que lo más importante es seguir la indicación. Se crea mucho pánico en el momento en que empezamos a tener casos y sobre todo que tenemos un caso pues fatal. Eso siempre es como da algo de aprehensión. ¿Qué es lo que la gente tiene que saber? Que el pánico no va con las medidas, porque cuando tengo pánico no recuerdo, era una vez, eran 2 veces, son las manos, en las muñecas, entonces eso es tomarlo con mucha tranquilidad. Y la práctica hace la perfección, es como cuando a los niños le enseñamos a cepillarse los dientes. Al principio hay que estar detrás, hasta que la aprende. Y ya uno lo hace automáticamente. Usted no se acuerda, yo tampoco, pero todos hemos pasado por eso. Igual que el cinturón de seguridad, al principio era una cosa que tenían que recordártelo. Hoy hay muy poquísimas personas que se suben a un vehículo y no se ponen el cinturón de seguridad. Entonces, este ejercicio de estarle repitiendo a las personas el lavado de manos y cómo se hace, el hecho de que ustedes nos den los espacios y sobre todo que hemos difundido el afiche por todos lados, hace que esto en algún momento se convierta en una costumbre que es la mejor forma de poder evitar exponerme y hacer algún tipo de contención. Claro, de hecho recuerdo que lo hicimos con el H1N1, pero no se convirtió en una costumbre, se nos olvidó. Ahora lo retomamos nuevamente y son cosas básicas, porque imagínense, lavarse las manos es una cosa tan sencilla, pero cuando no lo adoptamos como un hábito nos cuesta hacerlo. El tema también de los saludos, nada de besos, nada de abrazos, y yo creo que precisamente para eso estamos, porque esto tiene que repetirse constantemente, no solamente a los adultos, a los niños también, que es muy importante. Directora, voy a una pausa. Ya China tiene a Wuhan, que fue su epicentro. Panamá todavía no lo tiene, o por lo menos no claro. Aquí está el colegio Beckman, que ha salido a la palestra por los casos que se han dado, en este caso el profesor específicamente que fallece, pero ¿qué tan importante o necesario es para nosotros tener esta información donde realmente inicia ese primer contacto de coronavirus en Panamá? Y otro que me gustaría destacar un poquito en el próximo bloque, escuchaba al doctor Xavier San Llorens decir, es que el tema de los controles en el aeropuerto tiene un 30% de efectividad, porque muchas de las personas que llegan no van a tener los síntomas, son después de los 5 días de incubación, es que puede venir el tema de la fiebre. Entonces, son estos elementos donde muchas personas de repente podrán decir, no, es que dejaron que pasara por el aeropuerto, pero ¿hasta qué punto esto es efectivo? Y por eso digo, la información fidedigna, oficial, es muy importante para nosotros saber a qué atenernos como panameños. Pero todo esto, directora, lo vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando precisamente con la Directora General de Salud Pública, todas estas normas, recomendaciones y también los protocolos que se llevan a cabo a fin de contener el COVID-19. Directora, decíamos en el bloque anterior, ya China tuvo su Wuhan, su epicentro, saben de dónde vino el problema. Nosotros todavía no lo tenemos muy claro. Y voy a hacer referencia
al caso de Puerto Rico que sale esta semana, donde lamentablemente un médico panameño va a ese lugar con el coronavirus, va al hotel, va a un concierto, el hombre se pasea por muchos lugares, este profesional de la medicina por Puerto Rico, pero me llamó la atención algo, la gobernadora de Puerto Rico dio toda la trazabilidad de este panameño que estuvo allá. Nosotros necesitamos esa información, directora. Habrá a lo mejor algunos días donde podamos obtenerla realmente, porque todo esto a nivel de investigación es sumamente importante. Sí, definitivamente que la información te da poder y en epidemiología eso es fundamental. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Que muchas veces las personas no brindan la información como es, y lo cierto es que al inicio habían muchas teorías. En este momento nosotros estamos ya al culminar la investigación y en el momento en que ya tengamos todo el panorama y todas las piezas del rompecabezas, nosotros lo vamos a mencionar. Hasta ahora evitamos hacer la especulación porque complica la investigación. En el inicio, pues muchas personas nos criticaron porque dijeron, no, porque es que se demoraron, pero tienen que entender que frente al deceso de un ser humano hay una realidad de familia, de personas que hay que respetar. Y nosotros los médicos no tenemos una bola de cristal para decir que una persona la veo y ya sé qué es lo que tiene. Falleció y yo sé en segundos, minutos, qué es lo que tiene. Hay que hacer una serie de pruebas y una serie de elementos que se van sumando la historia clínica, los datos que tenía al inicio, los exámenes que le hice, y si en este caso, que es el caso del profesor del que usted comentaba, pues nosotros tuvimos que irnos a la parte patológica y buscar tejidos post-mortem para poder hacer el análisis. Entonces, hacer el recorrido de una persona que ya no está, no es fácil. Toma su tiempo. Claro, porque además es información de segunda mano, de los que estuvieron cerca, de la familia, de todas las personas. En el caso del panameño que va a Puerto Rico, él está ahí, usted le puede preguntar y él puede contestar. Claro, después de haber cometido este acto de irresponsabilidad, doctora. Sí, bueno, gracias. De haberse ido hasta allá y todo lo demás, yo creo que lo menos que podía hacer era dar toda la información. Nosotros, lo repito nuevamente, estamos haciendo esta reconstrucción de fuentes secundarias, es decir, de lo que otro dice, de lo que otro... Entonces, eso hay que depurarlo. ¿Para qué? Para que la población esté clara y esté consciente de cómo fue y de que no surjan otros elementos adicionales que son distractores, por llamarle de alguna forma, que te pueden enredar la historia. Entonces, construir la historia post-mortem no es fácil, sobre todo porque el otro caso es un profesor que todavía está hospitalizado y está en cuidados críticos y que no fue posible recoger tampoco la información. Entonces, a veces las personas piensan que eso es muy sencillo. Entonces, uno tiene que lidiar con la humanidad, con las emociones. Entonces, lejos de lo que la gente piensa, los médicos somos bien cuidadosos y tratamos precisamente de, en ese sentido, ser prudentes y ser delicados con esa parte del ser humano. Claro que sí, que es importante. Ahora, me gustaría saber, directora, también el equipamiento del personal, que es muy importante. Creo que en esta semana en algún momento se hablaba de
aquellos médicos, aquellas enfermeras que tienen contacto con estas personas? ¿Qué pasaba si en el caso de ellos también pues eran contagiados? Obviamente son seres humanos, obviamente tienen que ir a aislamiento, tienen que ir a cuarentena, todas estas cosas pasan, pero el equipamiento per se, ¿esto ya lo tenemos listo o hay que mandarlo a buscar afuera? Vamos a ver cuántos son los contagiados para que entonces llegue. Háblame un poquito sobre esto. Fíjate, desde el inicio nosotros evaluamos los diferentes equipos de protección personal EPP que se llaman, y hay de diferentes categorías. Entonces es un equipo que ya nosotros contábamos con varios, tuvimos la experiencia de la JMJ, hemos tenido la experiencia del ébola hace unos años atrás y tuvimos también la experiencia de H1N1. Así que en ese sentido el Ministerio de Salud pues contaba con algunos equipos. Posteriormente la ministra lleva a Consejo de Gabinete el evento de emergencia sanitaria de importancia internacional y el gabinete le faculta para poder hacer compras extraordinarias, y eso hemos hecho en estas últimas semanas, y hemos comprado desde el equipo de protección personal hasta equipo para habilitar los hospitales y las instituciones o las instalaciones que van a servir para atender a los casos graves en un momento. También se ha evaluado la posibilidad de establecer los triage respiratorios, que no es nada más y nada menos que la preevaluación que se hace con el paciente para separar los respiratorios de los pacientes que van a seguir acudiendo al cuarto de urgencia porque la gente se sigue sintiendo mal por otras causas. Directora, de hecho, disculpe que le interrumpa, el director de la Caja del Seguro Social durante esta semana también le hacían la pregunta, ejemplo, ¿cuántos ventiladores hay? Y él decía, un poco más de 100, pero estos son los que también utilizamos para pacientes que requieren el cuidado. Y cuando él hacía una suma, una resta, una división, él decía, bueno, 25 para personas que realmente lo necesitan con el coronavirus. La pregunta es, si siguen aumentando los casos, ¿estos 25 serán suficientes? Vamos a hablar un poquito del tema, lo vamos a hacer en la próxima pausa, porque yo creo que estos temas definitivamente son importantes. Y le dejo también otra pregunta en el tintero. Países como El Salvador han tomado medidas tan drásticas como que todo su país esté en cuarentena. En Panamá, las medidas que estamos adoptando son conforme van pasando las cosas, o Panamá a lo mejor pudiera hacer algo más para que este tema de contención pudiera tener mucha más efectividad en nuestro país. Su respuesta, directora, cuando vengamos de la siguiente pausa comercial. Esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Directora, puntualmente, el tema de los ventiladores, ¿25 serán suficientes si siguen aumentando los casos en nuestro país? Bueno, esa cifra que escuchamos del director de la Caja del Seguro Social es una cifra que incluso es dinámica, porque no todas las personas que ese día estaban en ventilación asistida quizás estén continuando el día de hoy. Y quizás el día de mañana hayan más, hayan menos, porque eso depende de la dinámica del funcionamiento de las enfermedades que no son estáticas. Entonces, pensando en eso, el Ministerio de Salud ha establecido una compra extraordinaria y estamos mandando a buscar más ventiladores, que en el momento en que salga este programa, pues ya esos ventiladores deben estar acá. Por otro lado, en una conferencia de prensa escuchamos a uno de nuestros asesores intensivistas hablar de que contamos con una capacidad instalada mucho mayor, y eso es porque hemos establecido una sinergia con las instituciones privadas para el manejo también de esto, y esa es la capacidad completa del país, incluyendo lo público y lo privado. Eso, por supuesto, para el peor escenario.
En ese sentido, el Ministerio de Salud también está habilitando salas en otros hospitales que regularmente no tenían salas de críticos por el nivel y tipo de hospital, y en su momento estas salas serán utilizadas de ser necesario. Directora, me gustaría, porque a veces pareciera que lo simple y lo sencillo está bien entendido y no es así. Si yo tuviese contacto con una persona que tuviese el COVID-19, ¿cuál debe ser mi actitud frente a este escenario? Yo debo ir inmediatamente a un centro de salud, yo debo esperar los 5 días, porque son 5 días en que esta enfermedad se incuba, para luego, si me da fiebre, ir a un centro. ¿Qué debo hacer? Porque a veces esto que pareciera tan simple es lo que las personas puede que algunos todavía no lo entiendan. ¿Cuál debe ser mi actitud? Porque si no, los centros de salud van a estar llenos o me voy a ir a un hospital. ¿Qué debo hacer yo si eso me llegara a pasar? Bueno, primero que todo, una persona que tiene COVID-19 debería estar en su casa, diagnosticado, claro, debería estar en su casa y con mascarilla. Hablemos de una persona que no lo está. Si una persona que no lo está, no lo sabe y usted tiene contacto y de repente esa persona le dice, Dorcas, salí positiva en el COVID-19 y te estoy llamando porque tú fuiste mi contacto. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo más seguro es que ya usted va a estar en nuestra base de datos y nosotros la vamos a estar contactando a usted como contacto. Pero si eso no fuese así, usted puede llamar al 169 y decir, yo soy el contacto de Dorcas de la Rosa. Ella fue diagnosticada con COVID-19 y eso pasa automáticamente al call center de seguimiento y nosotros la vamos a llamar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que debe hacer esa persona? Automáticamente autoaislarse. Usted se queda en su casa y por supuesto con usted se quedan todos los que están en su casa. Con sin mascarilla, salir, sin recibir visitas y vigilando. ¿Vigilando qué? Síntomas respiratorios y temperatura. ¿Qué le quiero decir con esto? Quizás es bueno que tengamos un termómetro en casa para tomarnos la temperatura, no solamente sensación térmica. Y ante el incremento de la fiebre, tos seca que no cede, algún tipo de dificultad respiratoria o malestar en general, entonces llamar. De todas maneras, si está en la lista, porque ya la metimos como contacto, téngalo por seguro que la vamos a llamar 2 y 3 veces al día. Y el día que no nos conteste, vamos a ir a visitarla. Vamos a llegar no solamente para ver si cumple, porque aquí es también ver qué pasó, cómo está, cómo te sientes, si hay alguien más en tu familia que está. Y por supuesto, si usted vive con algún adulto mayor o vive con niños, pues bien sería que usted no permitiera que esas personas estuvieran cerca de usted. De resto, se repite lo mismo que hemos estado diciendo hasta ahora, extremadas medidas higiénicas, mucha agua, mucho reposo y no vaya al trabajo. No vaya al trabajo, no envíe a los niños a la escuela. Aunque ya las clases fueron suspendidas, que me parece una extraordinaria acción. Pero es la costumbre del panameño, claro. Es que soy responsable, debo ir a la oficina. No, usted no tiene que ir a la oficina. No en este caso. Esa es la mejor forma de contención. Claro. Yo me aíslo. Claro. Directora, antes de terminar, y usted mencionaba la palabra medidas extremas, resalto el caso de El Salvador. El presidente dice cuarentena para todo el mundo. Él está previendo definitivamente, o quiere decir, aquí vamos a utilizar todas las barreras que sean necesarias para evitar el ingreso de esta enfermedad. Nosotros en Panamá vamos poco a poco, o en algún momento definitivamente pudiéramos tomar una medida como esta. Bueno, la ministra de Salud en las diferentes conferencias de prensa que hemos dado sobre este tema ya ha reiterado que las medidas que sean necesarias de tomarse serán tomadas en el momento que lo amerite. Nosotros somos respetuosos de la autodeterminación de los países y de lo que ellos quieran realizar. Panamá es respetuosa del Reglamento Sanitario Internacional y de las consideraciones de la OMS, que hasta este momento no han implicado el cierre de la frontera.
pero sí quiero dejar claro que el cierre de las fronteras tiene que ser de la forma y la contención de la forma en que se ha hecho, por ejemplo, en China. ¿Por qué ese cierre de fronteras fue exitoso? Primero porque la población es disciplinada y es responsable y sabe lo que tiene que hacer. Y segundo porque cuentan con una fuerza militar que les permite hacer eso. En países como los nuestros, la gente ¿qué hace? La gente busca alguna manera para salir o para entrar. De hecho, en China, con todo lo que le estoy diciendo, fallaron las fronteras. Falló en cierta forma. ¿Por qué? Porque el ser humano entra en pánico y cree que la mejor forma de salirle o sacarle el cuerpo al COVID es irse del país, y lo que no sabe es que con eso está contribuyendo a la dispersión. Entonces, yo no tengo una bola de cristal para vaticinar, pero dificulto mucho que solamente el cierre de frontera sea la única medida. En algún momento, y nosotros tenemos historia con otros elementos infecciosos que hemos tenido, cuando la historia con el hantavirus, no tenemos en el ministerio ninguna duda de que si en algún momento sea necesario el cerco sanitario, eso se vaya a dar. Pero en este momento es paso a paso, por aproximaciones sucesivas, viendo los escenarios, y de acuerdo a esos escenarios nos vamos a ir moviendo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Nadia, por estar con nosotros en Cara a Cara y podernos brindar todos estos detalles que son muy importantes. Los protocolos se están aplicando, depende también de los panameños qué tanto atendemos, y esto es muy importante, no es el tema de en este país está el COVID-19 y yo me voy a otro, porque de esa manera no vamos a resolver absolutamente nada. Así que el tema de las medidas de prevención, lavado de manos, saber cuándo se va a estornudar, cómo se tiene que hacer, si es una persona que viene de afuera, por favor, es importante dar esa información, porque eso va a acercar definitivamente que no haya una mayor propagación. Así que a la Directora General de Salud Pública, Nadia Porcel, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Cara a Cara.